Definitivamente Jesús es todo para nosotros. Jesús tiene la última palabra en todo. Jesús es el único que puede cambiar, transformar este mundo. Jesús puede cambiar las opiniones de todas las cosas del universo por encima de los reyes, los príncipes, los presidentes. Los presidentes se mueren, los grandes políticos se mueren, los grandes científicos se mueren, los grandes deportistas se mueren, los grandes músicos se mueren y todos los famosos se mueren. Pero lo único que queda es Jesús. Jesús siempre está. Cielo y tierra pasará, mas tus palabras no pasarán. Increíble porque la palabra de Dios y la misma figura de nuestro Señor Jesucristo inquieta a muchos. Los ateos viven totalmente como sigilosos y mirando qué sucede para que no se les dañe a ellos de que son ateos. Los políticos siempre están pendientes de la palabra de Dios porque saben que la palabra de ellos no vale, pero que la palabra de Dios está por encima de ellos. Y así los científicos y los médicos saben que sin Dios, sin Jesús, absolutamente no pueden hacer nada. Pero la palabra de Dios les incomoda, los pone nerviosos, muy nerviosos a todo el mundo. Porque la palabra de Dios es veraz, es eficaz, es contundente, mis queridos hermanos. Recordemos que hasta en el mismo tiempo de Jesús era una figura controversial. Atraía a servidores y a personas ardientes, fieles, que lo seguían, que no lo abandonaban. Habían dos grupos de personas, unos que eran fieles, otros que eran curiosos, que miraban siempre para ver cómo lo criticaban, cómo lo acababan. Pero también habían muchos y que al final lo atacaron. Los que más nerviosos se ponían cuando Jesús explicaba las escrituras, hacía los milagros, sacaba demonios, resucitaba a los muertos, mis queridos hermanos, eran los escribas, los fariseos y los saduceos. Nadie puede hacer las cosas que hizo Jesús y que sigue haciendo y que hará por cada uno de nosotros. Nadie, no ha habido una persona en este mundo, mis hermanos. Por eso a mucha gente que se cree que tiene la última palabra, a muchos que se creen que son la última Coca-Cola del desierto, el último vasito de agua en ese desierto, les incomoda Jesús. Por eso recordemos que una de las cosas que nos dicen también es que Jesús no vino a traer paz sino espada. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Jesús no vino al mundo para establecer una paz mundial a la fuerza, sino que vino principalmente a redimir al ser humano, enfrentándose a las tinieblas y vencerlas con la cruz. Imagínense que la venció con la cruz. Por tanto, todo aquel que lo siga y guarde su palabra, necesariamente se estaría enfrentando también a las tinieblas y no podría haber paz porque estaríamos en guerra contra las fuerzas satánicas que están operando por un tiempo en esta tierra. Efesios 6:12. Solo Jesús puede sacar todas esas cosas. Recuerda que la forma de hablar de Jesús era fuerte. Incomoda a muchos y los pone nerviosos porque Jesús es firme, porque su palabra es efectiva. Algunos entienden y otros no. Algunos acogen la palabra de Dios y otros no. Y claro que su mensaje tenía que ser difícil, pues él no enseñaba cosas de este mundo, enseñaba cosas sobrenaturales. Se encarnó para revelarnos verdades sublimes que la inteligencia humana por sí sola no lograría entender y que el lenguaje humano nunca puede expresarse. Así lo decía, recordemos, queridos hermanos, Nicodemo. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Juan 3:11-13. El lenguaje de Jesús es contundente. El lenguaje de Jesús es duro. El lenguaje de Jesús no solamente penetra el corazón, sino las conciencias. Porque con la palabra de Jesús no podemos jugar. La palabra de Jesús hay que tomarla muy en serio. Atención, hermanitos, en serio. No le hacemos caso al Señor porque es duro.
Claro, porque toca todas nuestras cosas que son del mundo y que Satanás nos ha envuelto. Entonces no nos gusta. Cuando se nos habla a nosotros de las perdiciones, de no pecar, de todos los mandamientos, y nos los queremos aprender porque sabemos que son verdades. Cuando Jesús habla de división, habla fuertemente porque nos está hablando a la familia, nos está hablando a la sociedad, nos está hablando al mundo. Recordemos que el Papa Francisco muchas veces ha estado en contra de la corrupción, de aquellas personas mentirosas, de aquellos blasfemos, de aquellos pecaminosos. El Señor está en contra del pecado y eso es lo que hacemos. Entonces no nos gusta que nos hablen del pecado, no nos gusta que nos hablen que estamos obrando mal y actuando mal. Y nos ponemos nerviosos, nos incomoda todo lo que dice el Señor. Porque Jesús tiene formas de decirnos la verdad y la verdad nos hará libres. Recordemos, hermanos, que con su mensaje exige tomar partido en un sentido u otro. Mateo 12:30. Todos aquellos que se confrontan con Jesucristo deben necesariamente tomar una posición. No pueden permanecer indiferentes porque Jesús no es hombre, no es un hombre cualquiera. Jesús no es un político cualquiera. Jesús no es un curandero cualquiera. Jesús no es un exorcista cualquiera. Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto tiene poder, que no lo tiene absolutamente nadie. Y recordemos que con Jesús la verdad no es negociable. No se puede renunciar a la verdad por el simple mantenimiento de una armonía. No se puede pactar un compromiso a costa de la verdad y esto divide. Aceptar a Jesús nos lleva a ir contracorriente, a hacer presencia contestataria en medio de la propia familia y de la sociedad. El seguimiento de Cristo puede suponer en el cristiano sufrimientos, incomodidades, enemistades, pero el que persevere hasta el final será salvo, nos dice Mateo 24:13. Sí, mis hermanos, será salvo, increíble. Jesucristo es la paz y es el único que nos trae paz a nuestros corazones, a nuestras vidas. Cuando invocamos a Jesús, su sangre preciosa, es la única que nos sana, nos limpia. No hay otra sangre, no hay otra transfusión en la vida que nos pueda salvar. Por eso yo te invito a ti a creer a Jesucristo, a seguirlo, a enamorarte de Él y vas a ver los cambios que vas a tener. Pero a Jesucristo no se sigue así por encima. A Jesucristo no lo vas tú a amar por ratos. Hay que amarlo siempre y en su totalidad, el 100%, y la entrega debe ser total. Y eso incomoda y pone nerviosos a muchos. Porque podemos amar los artistas, podemos amar los grandes jugadores de fútbol, pero son pasajeros, mientras que el amor que le damos a Él es eterno. ¿Cuántos políticos quisieran tener la convocatoria que tiene Cristo o que tiene la iglesia? ¿Cuántos grandes líderes del universo hubieran querido ser eternos? Pero el único eterno es Dios. Así que sigámoslo a Él. La palabra del Señor incomoda mucho porque la palabra de Dios a través de Jesús nos invita al perdón, a la unidad, al amor, a la solidaridad, a la fraternidad, a no ofendernos y también, mis hermanos, a no devolver mal por mal. Y sobre todo, que nos pide una paz que no se hace en guerras, ni quitándole la vida a los otros, ni tomando venganza a los otros. Ese es Jesús. Por eso ponen nerviosos a muchos. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos, porque estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria y mega giga bendiciones. Recuerda, a mí no me pone nervioso Jesús, a mí me da ánimo y me da fortaleza. Te pregunto, ¿y a ti? ¿Te pone nervioso Jesús? ¿Te pone nervioso su evangelio? ¿Te incomoda su evangelio? Porque la verdad es la verdad. O somos o no somos de Cristo.